Vamos a ir a la palabra y quiero que busquen Juan 3:16. Es un capítulo, un versículo bien, pero bien famoso. Hay muchos acá que ni siquiera lo necesitan buscar. Es nada más traerlo a memoria. Cuando estén listos, levánteme su mano. Ahí, y esta es nuestra declaración. Esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: porque de tal manera amó, amar al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciérrame sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que tú tienes el control desde ese momento. Y yo declaro que cada palabra que salga por mi boca penetrará hasta lo más profundo de estos corazones, de esta audiencia que tú me has prestado el día de hoy. Yo declaro, Padre, que te moverás conforme a su necesidad. Y yo declaro que el día de hoy, si no eras todavía un dador, yo declaro en el nombre de Jesús que de ahora en adelante te darás por completo a Dios. En el nombre de Jesús yo declaro que no saldrás igual, sino que ensancharás tu mente, ensancharás tu pensamiento para poder recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Amén y amén. Entonces la palabra clave aquí es el amor. Y yo quiero hablar de dos principios en esta mañana, que sin estos dos principios es imposible que te conviertas en un dador. Y el primero es el amor. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Si tú amas, te das. Yo no sé cuántos aquí están enamorados o estuvieron enamorados alguna vez, pero los que han estado enamorados alguna vez o están enamorados el día de hoy me van a entender a la perfección. Y es que por amor nosotros hemos hecho cosas locas, definitivamente. Moisés se venía caminando desde New Jersey por amor. Son bromas, pero por amor hemos llegado a hacer cosas. Yo tengo demasiadas anécdotas en mi vida, porque también he estado enamorado. Les voy a compartir una de Helen, de mi esposa. Cuando nos empezamos a conocer, ella perdió el teléfono. No sé qué pasó, que perdió su teléfono. Yo no sé si tuvo que asaltar a alguien por ahí, pero al día siguiente ella ya tenía un teléfono. ¿Por qué? Porque no quería perder, lógicamente, la comunicación conmigo. Entonces el amar te lleva a hacer cosas, te hace entregarte por completo. Entonces esto es lo que Dios nos muestra desde un principio. ¿Por qué Él entregó a su Hijo? Porque nos amó primero. Y cuando tú amas, te vas, definitivamente tenés que darte por completo, porque está en nuestro ADN. Hemos sido creados para dar. Hemos sido creados para darnos a los demás a través del amor. Mira la decisión que Dios toma, dar a Cristo Jesús. Fue una decisión que nos cambió por completo, cambió nuestro destino, porque por esa decisión ahora nosotros estamos seguros que somos salvos por medio de Jesús. Entonces, si no hubiese sido así, estaríamos en problema y no supiéramos con seguridad de que ahora estamos aquí porque somos salvos. Levantamos nuestras manos porque somos salvos, ofrendamos porque somos salvos, oramos porque somos salvos. Entonces no hay nada que puedas hacer para tú ser salvo. Ya sos salvo. Es un regalo de Jesús. Entonces, segundo, Cristo Jesús viene a esta tierra y dio su vida por nosotros. Eso lo vemos en Mateo 20:28. Dice:
Porque el Hijo, él mismo hablando, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Porque amar a alguien nos lleva a tomar decisiones que transformarán, que se quedarán inscritas por nuestra generación. Yo no sé aquí cuántos aman, pero yo te puedo hablar de un amor de una madre, de un padre, que tomó decisiones en el camino y ahora es recordada por sus hijos, ahora es recordada por su familia, porque a pesar de las circunstancias se mantuvo en pie y siguió luchando. Entonces te estoy hablando de estas decisiones que nada más las harás si amas en su vida. Para los que les gusta escribir, dice: amar a alguien nos llevará a darnos por completo. El darnos por completo a los demás nos llevará a tomar decisiones que marcarán para siempre, que quedarán marcadas para siempre en nuestras generaciones. El tomar decisiones te llevará a activar bendiciones en tu vida que jamás pudiste haber imaginado. Porque las bendiciones ya están. Dios no te tiene que bendecir. Ya Dios te bendijo. Te toca a ti manifestar esa bendición. Y en el momento que te des por completo, en el momento que comiences a amar y tomes esas bendiciones, te habrás convertido en un dador en excelencia. Segundo principio que les quería hablar. Recuerden, primero el amor, segundo la gratitud. ¿Cuántos están agradecidos el día de hoy por lo que Dios ha hecho en su vida? Pero ahora vamos a entender que estar agradecido no es suficiente. No es suficiente definitivamente. Lucas 17 del 1 al 19. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos. 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Esta es otra prédica. Pero no pude yo dejar de pensar en el momento que leía esto. Y dije yo, la verdad que nuestro amado Jesús es poderoso, papá. Raúl en esta ocasión ni declara la palabra sobre esos leprosos. Está bien, y entendemos que él no se podía acercar a ellos. No porque él se podía contagiar, sino por los demás que caminaban con Jesús. Pero él les pudo decir desde largo, declarar una palabra de sanidad sobre eso. Y a lo largo les dijo: váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Cualquiera de nosotros hubiésemos pensado: Jesús, pero ¿y para qué les voy a mostrar si todavía no he sido sano? La fe que ellos tenían también. Entonces, 14. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido limpiado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y aquí quiero que entendamos 2 puntos. No es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. Estos leprosos, yo lo veo así. Claro que los otros 9 estaban agradecidos.
Muchos podemos decir, pero los otros fueron desagradecidos. No volvieron a darle gracias, a mostrarse agradecidos con Dios. Pero ponte a pensar, velo de esta manera. En ese tiempo, alguien que era leproso tenía que andar a cierta distancia de alguien que no lo era, de alguien que estaba sano. Imagínate con su familia. No podían abrazar a su familia. No podían ni siquiera abrazar a sus hijos. Y entonces, el darte cuenta de que ahora ya no tenías lepra, claro que te sentías agradecido. Y yo sé que aquí hay muchos, y lo hemos visto mucho en esta iglesia. Aquí hemos visto sanidades, hemos visto personas que han sido sanados prácticamente de SIDA. ¿Los hemos vuelto a ver en iglesia? Definitivamente no. Nadie sabe qué se hicieron. Entonces, no podemos decir que no fueron agradecidos, que no están agradecidos. Porque yo sé que a donde quiera que estén, en el momento que te recuerdas que fuiste sanado de una enfermedad de esas, te muestras agradecido. Da gracias. Pero el único que pasa de estar agradecido a ser agradecido es el que regresó. Y ni siquiera, papá, este extranjero era. Y eso nos pasa diariamente en nuestra vida. Los que tú conoces, los que se han criado prácticamente contigo, a veces te dan espalda. Y alguien que nunca te conoció puede darse por completamente a ti que alguien que ha compartido tu vida todo el tiempo. Entonces, escúcheme acá. Cuando usted pasa de estar agradecido a ser agradecido, usted sabe que no simplemente usted tiene que sentir ganas de venir aquí a la iglesia, pero como quiera quedarse en su casa. Si usted pasa a ser un agradecido, yo sé que en el momento que usted esté en su casa dice, no, es que no me puedo quedar aquí porque Dios ha hecho demasiado en mi vida. Alguien pueda levantar la mano aquí y dar su mejor adoración porque sabe que si no hubiese sido su gracia, si no hubiese sido Dios, no estuviera aquí. Si tú me hubieses conocido a mí 2 años atrás, nunca te hubieses imaginado que yo podía haber estado aquí el día de hoy. Y entonces, papá, no me juzgues si a veces lo doy todo para Dios. No me juzgues si a veces dices, no, pero descuida a su familia, descuida a sus hijos. Tú no vas a entender que lo que Dios ha hecho conmigo es demasiado grande. Demasiado, no hay palabra. No hay nada que yo pueda decir para expresar lo que Dios ha hecho conmigo. Te puedo dar un consejo esta mañana, esta mañana tarde. No comprometas lo que amas con tus malas decisiones. Entonces el comprometer lo que tú amas se puede convertir algo de doble filo en tu vida. Porque en el momento que Dios te busca, porque aquí nadie está por casualidad o porque Él buscó a Dios. Es mentira. Dios nos buscó desde antes de que naciéramos. Entonces cuando Dios te busca, todo obstáculo que pongas en tu vida será removido. Y si tu familia es un obstáculo, será removido. Y si sus hijos son un obstáculo, serán removidos. Yo estoy aquí, yo me he entregado por completo. Yo todos los días casi tenemos células. ¿Por qué? Porque amo a mis hijos, porque amo a mi familia. Yo no comprometo a mi familia, porque amo a mis hijos. Yo me entrego por completo, porque amo a mis hijos. Yo me voy todas las tardes después de que salgo de trabajar a dar una célula, porque amo a mis hijos. No comprometas, porque en el momento que Dios tenga que remover, va a remover y después te caminarás quejando. Entonces, ¿por qué? Porque tú mismo con tus propias actitudes comprometes a tus hijos. Hay gente que dice, no, yo no voy a ir a la iglesia el día de hoy porque mi hijo amaneció enfermo. Y entonces no quiero que mi hijo se enferme más. No quiero yo poner en peligro la vida de mi hijo. Pero también Jesús dice que el que quiera salvar su vida, la perderás. Y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrarás. Entonces, aquí no se trata. No está en nuestro control. Está en las manos de Dios. Entonces, si amas algo, dalo todo. Que Dios, yo te aseguro que lo tuyo, tus propiedades, tu negocio, tu familia, Dios tiene el control. No va a pasar nada. No comprometas las cosas que amas. Entonces, yo me siento agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el amar a Dios y estar agradecido me ha llevado a ser quien yo soy ahora. Y tal vez yo no estoy
o para alguien les parecerá muy poquito, pero para mí es mucho. Yo que sabía quién era, yo que estuve aquí por 7 años nada más sentado en una silla, yo que sabía que había un demonio en mí que era demasiado fuerte, que no lo podía vencer porque yo no sabía quién yo era primeramente. Entonces yo sé que el estar aquí parado para mí es mucho, para mí es demasiado. Yo tengo una familia hoy, tengo un hijo que ni se enferma, no sabe qué es enfermarse. Entonces tengo una familia bendecida. Entonces yo me siento ahora mismo con una convicción, la misma convicción que tenía Pedro en esta área. Pedro dice que caminaba, iba hacia el templo y estaba ahí un paralítico. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Yo te puedo decir el día de hoy que si tú te das por completo a Dios, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, Alexandra. Yo sé que tú te has dado por completo a Dios, es cuestión de tiempo. Todo lo que Dios ha puesto en tu vida viene. La sanidad de tu mamá viene. Tú no tienes que esperar 3, 4 meses para que aparezca alguien y done un órgano para tu mamá. Dios no tiene que esperar por nadie, papá. Dios espera por él. Entonces, ¿por qué tienes que creer que va a aparecer alguien que va a donar algo cuando Dios mismo, papá? No fue Dios que creó a tu mamá. No fue Dios que creó sus órganos. Entonces, Él lo puede hacer otra vez. ¿Acaso no lo puede hacer otra vez? Entonces, esa es la convicción que yo tengo ahora. Yo me he entregado por completo a Dios. Yo no estoy donde quiero estar, pero voy bien. Voy bien, papá. Dios me está bendiciendo en todo lo que haga. He aprendido a confiar más en Él. Yo recuerdo antes, yo era un peleón más en mi trabajo, para que todo saliera bien, para que pudieran quedar más ganancias. Después dije: y no que por las noches yo le entrego a Dios todas mis cargas. Y no es que cuando yo estoy orando le digo: Dios, mi compañía está en tu control, y yo camino peleando el siguiente día. Entonces, hoy he aprendido que todo está en el control de Dios, que mientras yo me doy, que mientras yo lo amo, que mientras yo amo a los demás, Él tiene el completo control. Y todo lo que vendrá, no es que no vendrán cosas malas, todo lo que vendrá, pero al final Él me dará la fortaleza y Él también estará en control. Amén. Mire esta parte que me encontré sobre cómo expresar la gratitud. Y eso lo encontramos en Esdras 3, del 11 al 13. Dice: y cantaban, alababan y daban gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba a gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Mire la forma, la forma de cómo estas personas mostraban estar agradecidos por Dios aquí. Nosotros a veces esperamos estar bien, estar bendecidos primero, para dar nuestra gratitud a Dios, para darnos hacia los demás. Y el motivo por que tú no te has convertido en un dador, definitivamente, es porque o todavía no amas lo suficiente, o no estás agradecido por lo que Dios hace en tu vida. Entonces le caminas pidiendo a Dios un 20 y no puedes ni dar gracias por el 10 que ahora tienes ahora. Entonces, dile al que está a tu lado: tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu forma de hablar. Hay personas
Hay personas, yo les contaba la otra vez, que no pueden faltar en una fiesta. Porque son los que llevan. Ángel, aquí tenemos a Ángel. Ángel no puede faltar en una fiesta. Si usted lleva a Ángel, usted no necesita a nadie más. Ángel le pone ambiente a esa fiesta. Entonces, no pueden faltar, no pueden faltar. Pero qué feo es caminar con alguien que camina llorando por todo. Que no tengo nada, que solo tengo $10 en mi bolsa, que ahora me tocó comer cualquier comida porque no tengo nada. Entonces, el vocabulario que tú uses, esas cosas atraerás. Y yo no puedo caminar con alguien que camina llorando todo el tiempo, porque demasiado lloré yo, demasiado lloré. Y entendemos que llorar está bien, pero es un nivel. Entonces, si ese es un nivel, sabemos que hay más niveles. Entonces, llorar es bueno. Si no, te traigo a memoria la historia de Nehemías. Nehemías, cuando se dan cuenta de todo lo que estaba pasando en la ciudad, lloró, papá. Llorar es bueno. Y lloró, pero no se quedó en ese nivel. Después de que lloró, fue y oró. Y después le muestra a Dios el plan que él tenía para hacer. Y todo lo que él le dijo a Dios que iba a hacer, Dios se lo dio en sus manos. Entonces, llorar está bien. Pero llega un momento que te tienes que levantar, papá. Tienes que levantar y comenzar a caminar. Hoy no tengo para comer bien, pero esa es cuestión de tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el día de mañana te levantarás y toda limitación que por años te siguió, en el nombre de Jesús se habrá desconectado, porque es cuestión de tiempo. Tu genética no es esa. Tú no has sido diseñado para estar pobre. Dios te bendijo antes de ser enviado a multiplicarte. Comienza a caminar en esa dirección. Deja de quejarte. Cambia tu vocabulario. Porque si caminas llorando, no podrás salir, definitivamente. Entonces, ¿cómo los convertimos en dadores? A través de amar a Jesús. Cuando amamos, nos damos por completo, así como Él lo hizo. Cuando amamos, entregamos lo mejor. No nos importa. Si tú amas a alguien, tú eres capaz de quitarte tu propia ropa y dársela para que él ande bien. Entonces, cuando tenemos gratitud a Dios por las cosas que ha hecho, vamos a donde Él nos necesita. No te quedas en la casa nada más porque está lloviendo. Tú sabes que lo que Dios ha hecho con nosotros es demasiado importante. Y el solo que tú estés aquí el día de hoy es demasiado. No hay por qué no estar agradecido. Definitivamente. Lucas 29:1. Y dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo aquellos. Esta viuda nos enseña que no necesitas tener los bolsillos llenos o estar en la abundancia primeramente para comenzar a dar. Entonces, si tú caminas esperando a tener mucho para comenzar a dar, estás mal. Estás definitivamente mal. Dice que esa mujer llama la atención de Jesús en ese momento, porque había dado todo lo que ella tenía. Entonces, tus circunstancias no determinan, ya que estamos en una serie de adoración, no determinan tu adoración. Definitivamente, tú puedes tener, no importa si tengas los bolsillos llenos o los tengas vacíos, para que comiences a dar. Esta mujer dice que mientras ella puso su ofrenda, Jesús llamó la atención de Jesús y dijo: esta mujer lo ha dado todo. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí están las personas, Padre. Yo declaro que aquí saldrá la próxima mujer, el próximo hombre, que yo declaro que mientras ellos den una ofrenda, mientras ellos se entreguen en amor y gratitud a ti, yo declaro, Padre, que provocarán que la adoración en el cielo se pare y Cristo Jesús y el Padre se paren y se pongan en pie y digan: wow, esta adoración ha sido de olor fragante para mí. Yo declaro en el nombre de Jesús que no esperarás a ser abundante
para comenzar a dar. Ya eso está en ti. Ya eso está dentro de ti. Miren lo que dice Marcos. En Marcos se repite la misma historia. Se habla de la misma historia. Y dice que mientras la viuda daba, llamó toda la atención de Jesús por la ofrenda que le había dado. Y Jesús hace llamar a los discípulos. Ahí, la historia le añaden un poco a la historia. No es que le añaden, sino que él se encarga de hablar la historia más profundamente. Ella solo da 2 monedas. Esas 2 monedas pueden ser que valgan menos que las monedas que hoy existen en día. Entonces, la forma como tú lo das, sabiendo que era lo que significa para ti, es capaz de llamar la atención del maestro. Y no solo la atención, llama a sus discípulos. Yo sé que aquí hay adoradores que cuando te levantas en medio de la circunstancia, provoca llamar la atención de Jesús. Y entonces cualquier crisis en tu vida permanecerá hasta que Jesús se haga presente. Para ir un poco concluyendo, te voy a hablar de 3 historias que Pedro escribió en medio de las crisis, en medio de cualquier dificultad que puedas estar pasando. Mire la historia que esta viuda escribe. Quizá ahora se habla en la Biblia por su gratitud. Primera ocasión, primera crisis. Juan 21, del 2 al 11. En ese momento, Pedro todavía no conocía a Jesús. Jesús se le presenta a donde Pedro estaba pescando con otros compañeros más. La obediencia de Pedro lleva a que Jesús haga un milagro en ese día poderoso. Y dice que Jesús vio a unos pesqueros hacia la distancia y se fue hacia donde ellos estaban. Ya ellos se habían habían descendido de su barca y se va para donde Pedro y le rogó, dice la Biblia, y le rogó. ¿Sabe por qué le ruega? Pedro todavía no le conocía. Y venir de toda una noche de estar pescando, frustrado, lo que él quería era irse para la casa. Pero Jesús viene y se le acerca y le dice: no, préstame tu barca. O sea, introduce la barca más adentro. No solo le pide su barca, sino que también tiene que darle su tiempo, porque es a enseñar que Jesús va. Entonces le ruega y al final Pedro acepta darle su barca. Mira lo que pasa cuando tú le entregas a Dios lo que tienes. Pedro solo tenía nada más el vehículo, la barca con la que él pescaba. Él se le entrega. Después de haberlo escuchado a Jesús, ya las cosas eran más fáciles. Papá, ya Pedro había escuchado a Jesús. Yo no sé quién ha escuchado hablar de Jesús, pero dije que Jesús era alguien que enseñaba con sabiduría. Después de terminar, dice que le dice a Pedro: introduce la barca más adentro y echa las redes otra vez más donde yo te voy a decir, porque encontrarás pescado. Primera crisis, Pedro provoca un milagro poderoso. Dice que tiraron las redes y no las podían sacar porque habían agarrado una gran cantidad de peces. Entonces, por eso es que te digo que tu circunstancia, cualquier cosa que estés pasando en tu vida, no determina nada. Entonces, segunda ocasión, Jesús, después de haber estado con los discípulos, los manda hacia adelante. Mientras ellos se iban, Jesús despedía la multitud. Entonces Jesús despide de la multitud y se va a orar, dice solo. Cuando termina de orar ya era demasiado noche y vio que la barca estaba siendo azotada. La barca donde los discípulos se fueron estaba siendo azotada en el fondo del mar, a la orilla, muy adentro del mar.
Entonces Jesús comienza a caminar hacia donde ellos estaban. Y al verlo ellos pensaron que era un fantasma y sintieron miedo. Pero Pedro, cuando comenzó a caminar, cuando se dio cuenta que era Jesús realmente, dijo: papá, esta es mi oportunidad para caminar sobre las aguas. Y dice que Pedro le dijo: Jesús, maestro, si eres tú, pide que yo vaya a donde tú estás. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo esta situación en tu vida? Porque, papá, déjame decirte que todas las circunstancias, todos los problemas que pueden venir, todo problema es Dios que lo pone. Eso no es el diablo, papá. No trates de de meter a la pelea a alguien que ya ha sido noqueado. Es Dios mismo que quiere sacar lo mejor de ti. Pedro dijo: papá, esta es mi oportunidad. Yo sé que yo sé que la marea está alta. Yo sé que este mar está demasiado bravo, pero esta es mi oportunidad para comenzar a caminar sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y hay alguien que dice que Pedro le dio miedo y se comenzó a hundir. Cállate la boca, nadie está hablando de eso, papá. Definitivamente, porque hay gente que sabe que Dios te levanta, que Dios te sana de una enfermedad, pero después dice: pero te pasó otro problema más después. Déjame decirte que eso no cabe acá. O sea, se está hablando de que Jesús llama a Pedro y Pedro decide caminar sobre las aguas. Hay gente que cree que los discípulos se comenzaron a burlar porque Pedro se comenzó a hundir. Déjame decirte que no. Yo en ese momento, yo veo la historia de esta manera. Yo creo que los discípulos estaban admirados por lo que Pedro había hecho en ese momento. Porque ya en ese momento, el tan solo caminar sobre las aguas, ya Pedro ya tenía más fe que los que se habían quedado en la barca. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes escribir en medio de tu tormenta? ¿Qué historia puedes escribir hoy, ahora que tú estás pasando ese divorcio? ¿Qué historia tú puedes escribir ahora que todavía no se ha manifestado la bendición de Dios en tu vida? Tú puedes escribir una historia y te aseguro que las próximas generaciones se puede hablar de ti, porque pasaste dificultades, pasaste una enfermedad, pero como quiera decidiste caminar en medio de la tormenta. Yo no he pasado por un cáncer, ni lo pasaré, pero yo he visto personas que han pasado por un cáncer y saben que es caminar en un cáncer. Yo nunca he pasado por un divorcio, pero he visto personas que en medio de la dificultad, en medio de la soledad, decidieron caminar en medio de la soledad. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que tú te has decidido hacer? Tercera crisis. A Pedro le gustaba pescar y era malísimo para pescar. No tenía suerte para pescar. Otra vez, después de que niega a Jesús, se va por tercera vez. Se va por tercera vez. La tercera vez se lo encuentra a Jesús pescando otra vez. Y entonces Jesús se le aparece y les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron: no. Entonces le dice: tiren las redes hacia la derecha. ¿Acaso esos tipos solo pescaban hacia un lado? Definitivamente que no. Y en el momento que volvieron a tirar las redes, en otra crisis, después de haber pescado toda la noche y no haber sacado nada, yo quiero que entiendas algo. Esta era la profesión de Pedro. De esto era que Pedro mantenía a su familia. El llegar a su casa y no tener nada, no llevar nada, es un problema. Pero con todo y eso, Pedro ya sabía cómo Jesús trabajaba. Y dice que volvió a tirar la red. Cuando Pedro se da cuenta de que era Jesús el que les había hablado, dice que ciñó su ropa y se tiró al agua. Entonces, tu situación no determina a que tú no puedas ofrendar o a que tú no te puedas dar por completo a Dios. El amor, la gratitud, el saber que Dios
ha hecho demasiado por ti, eso te lleva a no perderte un domingo acá en la iglesia. Eso te lleva a levantarte todas las madrugadas en la mañana y decir: Jesús, lo que tú hiciste por mí es demasiado, demasiado especial. Es tan solo que yo me levanté el día de hoy y he comenzado a ver mis hijos, a abrazar a mi esposa. Eso ya es demasiado. Atrae las bendiciones que Dios ha puesto sobre tu vida. Atrae con tu buena actitud. Cambia tu actitud, que es tu actitud el que no te ha llevado a ver las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Cambia tu actitud. Comienza a caminar en medio de dificultades en tu vida. Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad. No pienses a pedir cosas que ya las tienes, definitivamente. Póngase en pie en este momento. Quiero terminar con esta historia. Dice que en una ocasión en la escuela había una muchachita, una niña, pero linda. Y había también un muchacho feo. Entonces resulta que ese muchacho, como siempre lo hemos visto donde hemos estudiado, que los que son un poquito así más feos son más inteligentes que los bonitos. Entonces este muchacho era inteligentísimo. Pero ¿qué pasó? En la escuela la mayoría de los alumnos habían sido rechazados ya por esta muchacha. La muchacha demasiado bella. Y a él se le ocurre enamorarse de esa muchacha. Y entonces le contó a otro amigo que él tenía y le dijo: estoy enamorado. Y él le dice: qué bueno que estás enamorado, papá. Pero cuando le dijo de quién se había enamorado era el problema. Y le dijo: ahora tienes un problema. Esta muchacha ha rechazado a todo el mundo acá. Y tú, que eres el más feo, vienes a decir que estás enamorado de ella. Entonces, ¿sabe qué pasó después? Él siguió sufriendo por el amor a esa niña. Y con el tiempo se dan cuenta de que la muchacha se iba a ir de la escuela porque los papás estaban pasando por una dificultad y no tenían para pagarle el año de sus estudios. Este muchacho, aparte que estudiaba, dice que en el verano él trabajaba. Y con el dinero que él hacía trabajando, pagaba el siguiente año de clases él mismo. Y él ya tenía pagado ese año de clases. ¿Sabes qué él hizo por amor a esa muchacha? Fue donde el gerente de la escuela, dice que le dijo: toma mi mes, que yo ya tengo saldado, mi año, que tengo saldado de estudio. Y con ese dinero que ella cubra su año. Entonces, y dile, no le digas que fui yo, dile que le dieron una beca por lo inteligente que ella es, y listo. Pasó el tiempo, él no siguió yendo a la escuela por lo que había pasado. Entonces, y dice que le dice un día al amigo: sigo enamorado de ella. Y dice que le dijo: pero ¿por qué no te le declaras? Declárate, papá, tú no pierdes nada, declárate ya. Y dice que el muchacho se le declaró y escuchó las palabras más horribles de aquella muchacha. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a enamorarte de alguien tan bella como yo? Y tú que eres feo, ¿no te has visto en un espejo? Entonces le destrozó la vida a aquel muchacho. Entonces el amigo se dio cuenta de lo que había pasado y fue donde ella y le dijo: el hecho de que eres bella, eso no te da lugar, no te da permiso que puedas tratar tan mal a las personas. Lo que hiciste con el muchacho estuvo mal, porque si tú te dieras cuenta de lo que él ha hecho por ti, tal vez hubieras tenido consideración. Y le comenzó a contar y le dijo: ¿tú te recuerdas que el año pasado te ibas a ir de acá porque no tenías dinero para pagar? Tu papá no tenía dinero para pagar tus estudios. Le dijo: ese muchacho fue quien te pagó tus estudios. Y entonces dije que le dijo: no, eso es mentira. A mí me dijeron que fue una beca que yo me gané. La muchacha fue del gerente y dice que el gerente le dijo: es verdad, él tuvo que sacrificar el año con el dinero que él había pagado por sus estudios y te lo dio a ti. La muchacha se sintió demasiado mal y por un tiempo desapareció. Entonces con el tiempo vuelve a ver él a su amigo y dice que le dijo: estoy saliendo con alguien.
Y dice que le dijo, qué bueno, papá, que por fin te olvidaste de esa mala agradecida y ahora estás saliendo con alguien más. Dice que le dijo, no, estoy saliendo con ella misma. El amigo fue y habló con la muchacha. ¿Qué pasó acá? Y dice que le dijo, ¿sabes qué? Porque tú me habías dicho que no lo amaba, ni que te gustaba. Dice que le dijo la verdad. En un principio no me gustaba, pero después comencé a analizar y dije, ¿quién podría hacer por mí esto que él ha hecho? Definitivamente nadie. Entonces ella dice que pensó en sí, ¿cómo no amar a alguien que lo dio todo por mí y ni siquiera dio su nombre y ni siquiera se presentó? Eso nos pasa con Jesús. Eso nos pasa con Jesús. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar a un Jesús que se entregó por completo, se dio a nosotros por amor, sin esperar nada a cambio? Entonces, cuando tú ves a esas cosas, cuando tú piensas en lo que Jesús ha hecho, tú dices, es que no puedo, papá. No puedo amar, no puedo seguir sin amar a alguien que entregó mi vida por mí, sin siquiera yo haber nacido todavía, sin siquiera él sabiendo que tú ibas a hacer un montón de estupideces todavía antes de conocerlo. Porque cuando él lo entregó todo, cuando él estaba muriendo por mí, yo ni siquiera había nacido, ni siquiera. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mira tu presente, Dios mira tu final. Y Dios miró que un día íbamos a estar aquí y que un día le íbamos a comenzar a amar, que un día nos íbamos a entregar por completo.